Cuando el amor a papá o a mamá se vuelve tóxico y el hijo o la hija, cuidador, cuidadora, no se da cuenta. Cuando estamos cuidando, cuando somos cuidadores durante muchísimo tiempo, sin querer, se logra hacer una relación tan unida, tan difícil de romper y al mismo tiempo, incluso, hasta egoísta, que sin darnos cuenta, a veces ese amor incondicional, a prueba de todo, ese amor ciego que podemos tener por un papá o una mamá, sin darnos cuenta, se va volviendo también un amor tóxico. Y digo tóxico porque, tristemente, ese amor tóxico llega a destrozar parejas, llega a destrozar quien viva a tu lado, quien tengas a tu lado, sea tu marido, sea tu mujer. Bienvenidos de nuevo aquí a este canal. El tema que les quiero aquí exponer a ustedes es un tema que, dependiendo primeramente en qué continente estemos, dependiendo qué tipo de cultura, dependiendo quizás también costumbres o arraigos, puede ser un tema pues un poquitín peliagudo, un poquitín pues puntiagudo, un poquitín conflictivo. ¿Por qué? Porque a nivel mundial siempre se dice que papá y mamá es sagrado y son intocables, ¿no? Pero lo cierto es que cuando hablamos de cuidar de papá o de mamá, cuando hablamos de demencia, de problemas que atañen a la memoria, de conflictos mentales, de personalidades difíciles, cuando hablamos inclusive de bipolaridad, cuando hablamos inclusive de un trastorno obsesivo compulsivo que pueda tener la persona. Tristemente, de verdad que el cuidador o la cuidadora se mete tanto en el papel de cuidador, de cuidadora, se acaba creyendo realmente que toda la responsabilidad es de él o de ella y no se da cuenta que, sin quererlo, perjudica también a quien tiene al lado. A veces, dentro de esta enfermedad de la demencia, del Alzheimer, es muy cierto que también dentro del adulto mayor hay papás y mamás muy egoístas, muy manipuladores, que quizás en la última etapa, cuando ya están pues tan deteriorados, cuando ya dependen al 100% para todo del hijo o de la hija. Pero recordemos que cuando estaban un poco más funcionales, ha primado en ellos sobre todo el egoísmo y la manipulación. Esto es un tema, como les digo, que es muy conflictivo. Hay gente que lo critica, que se hable. Hay gente que te dice que no hay por qué criticar al papá o a la mamá. Hay gente que te dice que por respeto a ellos. Hay gente que te dice que porque Dios lo dijo así, porque la Biblia lo pone así, porque te dicen que bendecido será siempre el hijo o la hija que cuide de papá y de mamá. Yo aquí hago un pequeño parandón. Aquí hago un pequeño hilo diferente a lo que nos han enseñado que debe de ser, ¿no?, el papá y la mamá. Hay papás y mamás que por diferentes situaciones de su vida, a veces por enfermedades diferentes a la demencia, al Alzheimer, por todo lo que han vivido, todo lo que han padecido también ellos, por frustraciones en su vida, por no haber logrado lo que querían en su vida, pues tristemente estos estados emocionales que en su momento no se lograron pues sanar, mejorar, superarlos, se fueron guardando dentro de la persona y tristemente cuando se van haciendo mayores y además aparece un deterioro cognitivo o aparece un principio de demencia, se empieza a agravar. ¿Y qué quiere decir agravar? Pues que sale a flote lo que realmente llevaban dentro. ¿Y qué llevaban dentro? Pues que toda esa rabia, esa ira, esa frustración por sus vidas se convierte al final en un tipo de manipulación sobre la persona que los está cuidando. Puede ser el hijo o la hija. Voy a utilizar siempre la palabra cuidador para no estar nombrando cuidador, cuidadora, ¿no? En la palabra cuidador se sobreentiende que es tanto el hombre como la mujer. Y al final, como les digo, sale a flote esas frustraciones tanto del papá o de la mamá, y esas frustraciones se acaban convirtiendo y se acaban como vomitando, por así decirlo, en el hijo o en la hija, en el cuidador. Y el cuidador, cuando lleva muchos años cuidando,
Tristemente, y digo tristemente porque cuando no se sabe separar, cuando no se sabe poner límites, cuando además uno no aprende a quererse a sí mismo, cuando uno no aprende que uno tiene derecho también a su propia vida, a tomar decisiones, a vivir con quien quiera, a enamorarse de quien quiera, pues tristemente, al final, ese cuidador no sabe tomar decisiones si no es con el papá o con la mamá siempre por delante. El mundo del cuidador, como les digo, es muy complicado, es complicadísimo, es muy difícil de manejar a veces, es difícil separar emociones, pero sí que me gustaría que todo aquel que sea cuidador y además tenga pareja, o esté casado, o esté casada, sobre todo también que defienda esa relación, que defienda esa convivencia que está teniendo con su pareja, con su pareja. Y lo digo porque hay muchos cuidadores en el mundo que llevan muchos años cuidando del papá y de la mamá. Durante todos esos años se creó ese hilo irrompible, esa conexión irrompible. Se acaban creyendo realmente que ya el papá y la mamá es como su hijo, es decir, es el hijo, es la hija. Y son incapaces de tomar decisiones si no es siempre con el papá y con la mamá por delante. Y eso cuando se tiene en pareja, cuando se vive en pareja, cuando se vive o estás casado o estás casada, pues afecta muchísimo. Afecta muchísimo, por ejemplo, voy a ponerles ejemplos. Supongamos que tú estás casado, estás casada o vives en pareja, por diferentes situaciones de la vida, porque la vida es un altibajo constantemente. Pues quizás te has quedado sin trabajo, quizás tu economía está afectada, quizás a lo mejor vives en un país pues duro de vivir, conflictivo, y te estás planteando, o tu pareja se está planteando poder emigrar a otro continente, a otro país diferente, ¿no? Darte otra oportunidad de vida para mejorar, ¿no? Y aquí es donde viene esa parte de toxicidad de esas relaciones, de esos cuidadores que no saben hacer nada si no es con el papá y con la mamá por delante. Y lo peor de todo, que se sienten culpables si toman decisiones que suponga quizás alejarse por un tiempo del papá o de la mamá, o delegar ese cuidado en otra persona, ¿no? El cuidador que al final acaba convencido de que el papá y la mamá es su hijo y que eso va a misa y que nadie puede pasar por encima, ni tan siquiera su pareja o su pareja, de que todo se tiene que hacer siempre en pro del bienestar del papá o de la mamá, que quizás no importa que te tengas que endeudar más para que el papá o la mamá sigan teniendo muy buena calidad de vida. Hay que hacer un parón. Hay que hacer un parón porque al final, aunque duela escucharlo, al final el cuidador se acaba denigrando como persona. Se acaba olvidando de sí mismo o de sí misma. Se acaba olvidando de sus proyectos, de su futuro, de poder quizás vivir mejor con la pareja. Y como decía yo, pues esto es un tema muy conflictivo porque, y más, donde yo estoy, en este continente, al otro lado del mundo, del charco, donde aquí me recuerda muchísimo pues a la filosofía también, a la forma de vida allí en Europa de los gitanos, ¿no? Que el adulto mayor es sagrado, es intocable y se tiene que hacer lo que el adulto mayor diga, ¿no? Pero este tipo de papá o de mamá que con el paso de los años, con el paso que han ido llegando a más adulto mayor, a más viejo, a más abuelo, ha ido incrementando también esa parte de manipulación y de egoísmo sobre el hijo o sobre la hija, ¿no? Papás que realmente destruyen, es así, aunque haya gente que le duela, que no quieran hablar de este tema, que lo tapan, en el fondo tapan sus propias frustraciones, es decir, muchos cuidadores tapan o callan este tema y alegan siempre que bendecido es el hijo que cuida al papá o la mamá, que Dios lo va a premiar siempre. Y perdóneme, yo he conocido hijos excelentes que han destinado muchos años de su vida a cuidar y que cuando el papá o la mamá murió, tristemente se han visto solos, se han visto sin familia, se han visto sin dinero y hasta sin amigos muchas veces. Y uno también se para y se pregunta dónde está ese Dios que dice que va a bendecir al que cuida, ¿no? Quiero decir que cuidar sí es atender, es ayudar, es acompañarlos en ese caminar. Pero cuidar no es que tú te olvides de tu vida. No es tampoco que si tienes un papá o una mamá que en un momento determinado, mientras todavía estaba bastante lúcido, cuando todavía tenía carácter, cuando todavía se imponía, y ese papá o esa mamá pues ha buscado conflictos con tu matrimonio, esos papás o esa mamá sobre todo, pues, o esa suegra, como se diría, ¿no? Que siempre ha buscado pues
conflicto entre tu pareja o tu pareja, donde no le parece bien con quién tú vives o con quién te casaste, esa mamá que siempre a veces hace ver que está enferma para que tú pues siempre estés pendiente de ella, esa mamá que a lo mejor pues escucha que tienes o estás programando un fin de semana para salir con tu pareja y de la noche a la mañana pues aparece que está enferma o te monta una pataleta o te monta un show. Cuando se lleva tantísimos años cuidando, el cuidador acaba siendo manipulado por el papá o por la mamá. Y no se da cuenta. Hay muchas parejas que están sufriendo también muchísimo por vivir con un cuidador. Por vivir precisamente por eso. Porque ese cuidador, esa cuidadora, no se da cuenta de esa manipulación. O sea, lo tiene tan claro que su mundo es su papá o su mamá. Tiene tan claro que no puede hacer nada si no es con el papá o con la mamá. Tiene muy claro que no puede hacer viajes si no es llevándose al papá o la mamá. Tiene muy claro que si sale como si fuera un colegio, tiene que salir con el compañero, con la pareja, con el marido, con la mujer, y a determinada hora tiene que volver a casa. Es decir, uno se olvida de sí mismo. Y eso me parece a mí terrible, fatal. Porque a fin de cuentas nuestros papás hicieron su vida. Nuestros padres, antes de que se conocieran y se enamoraran, hacían sus vidas. Cuando decidieron casarse o formar un hogar y no estuvieron, ellos también tomaban decisiones. Entonces, ¿por qué nosotros los cuidadores, y sobre todo, como digo, estos cuidadores que están tan enfocados, que llevan dentro esa responsabilidad, es decir, es como si hubieran parido ellos al papá o a la mamá, ¿no? Y me parece terrible, lo vuelvo a repetir, me parece terrible, porque ese cuidador, esa cuidadora, se olvida que también hay otra vida a su lado, que es su compañero o su compañera. Y el compañero o la compañera te puede ayudar a caminar en ese cuidado que estás haciendo. Pero si hablamos, como yo estoy aquí exponiendo, si hablamos de que estás viviendo una situación donde quizás tu marido pues ve que es mejor salir de ese país, es mejor irse a otro país para prosperar, quizás, como os digo, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y que tú como cuidador, como cuidadora, solo estás dispuesto o dispuesta a quizás a emigrar a otro país para empezar otra nueva vida, siempre y cuando te lleves al papá o a la mamá. Hay que tener muy en cuenta también la opinión de tu compañero o de tu compañera. Desde luego que empezar desde cero en otro país llevándote al papá o a la mamá, aunque suene egoísta, hay gente que lo tomará como que eso suena egoísta, ¿no? Pero emprender desde cero en otro país o en otro continente llevándote al papá o a la mamá que quizás ya está en un deterioro total, que no sabes los años que te va a durar todavía, que va a vivir, pero que ya está en un deterioro total, que ya no entiende, ya no razona, prácticamente ya no camina, o incluso como aquí ocurre, ¿no? Aquí en Latinoamérica, que muchísimos adultos mayores no tienen pensiones, ¿no? Hay que entender también al marido o a la mujer. Hay que entender que cuando te planteas emigrar, pues generalmente uno se lleva el dinero justito que ha logrado para empezar desde cero, ¿no? Lo correcto sería poderte ir con tu marido, con tu mujer y empezar desde cero y al cabo de un tiempito, unos meses o un año como mínimo, empezar a reclamar a tu familia, ¿no? Pero hay muchos cuidadores, y vuelvo a decir que la palabra cuidador, aquí meto cuidadoras y cuidadores, que no se plantean eso si no es con el papá o con la mamá por delante. Y prefieren que la relación de la pareja se vaya a la M, que la relación se termine, se acabe, antes de pensar que no puede hacer su vida si no es con el papá o con la mamá. Esto, como les digo, son relaciones tóxicas. Son relaciones que durante muchos años ese cuidar se ha convertido en que el papá o la mamá dejó de ser el papá y la mamá, sino que es el hijo que tú has parido. Realmente se sienten así. Y como yo digo, para mí terrible porque realmente uno pierde su propia vida de decisión, ¿no? Terrible que hayan parejas inclusive o cuidador que prefiera pues que el marido se le vaya o la mujer se le vaya antes de decir, bueno, voy a delegar un tiempito y que alguien me cuide de papá o de mamá, ¿no? Esto es un ejemplo, ¿no? Ya no digo cuando además también otros problemas que influyen en la pareja, cuando el papá o la mamá no han visto con buen ojo a tu pareja o a tu pareja, cuando no han querido o no han respetado a tu mujer o a tu esposo y tú sin embargo sigues defendiendo al papá y a la mamá, ¿no? O sea, siempre tienes presente lo que quizás tu marido ha contestado a tu mamá, pero no ves por qué tu marido contesta a tu mamá, ¿no? Es decir, el cuidar a veces nos ciega muchísimo y no nos damos cuenta. Y como yo les estoy aquí planteando a ustedes, cuida con todo el amor que puedas,
pero no te olvides de tu vida. Llegará un momento en que ellos se van a ir y tú habrás perdido quizás el amor de tu vida, habrás perdido quizás la oportunidad de mejorar tu vida, quizás de prosperar más económicamente, quizás de poder vivir en otro país con mejor calidad de vida, ¿no? Pero con esa ceguera de que tengo que cuidar, de que nadie puede cuidar como yo. Tristemente, como yo digo, se pierden vidas. Y si ya el Alzheimer es muy duro, me parece más duro todavía, que además los cuidadores, estos cuidadores que están tan enfocados en cuidar, que no ven nada más que la vida de ese papá o de esa mamá, que no le importa que quizás el marido o la mujer esté sufriendo, no le importa que a lo mejor el marido pues se haya podido ir incluso un poco a la ruina o se haya quedado sin trabajo o que le salga un trabajo mejor en otro lugar y sin embargo, entre comillas, viene también esa manipulación del cuidador, de la cuidadora al marido, ¿no? Si me amas, pues no te vas a ir, te vas a quedar aquí, ¿no? Me parece que también a veces, sin darse cuenta el cuidador, acaba haciendo lo mismo que el papá o la mamá, manipular también al compañero y a la compañera. Y eso me parece a mí que es totalmente injusto. Uno se une, cuando uno decide unirse, es para formar un proyecto, para ser feliz, para dar felicidad a la otra persona, para recibir también felicidad, ¿no? Aunque se dice que el amor es totalmente generoso, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es cortar las alas a la persona que hemos decidido que viva en nuestra vida. Y eso es lo que ocurre, como digo, con muchísimos cuidadores y sobre todo mujeres, que son las que más acaban creyéndose y sintiendo de que el papá o la mamá es tu hijo, ¿no? Y no puedes hacer nada por delante, ¿no? O inclusive, a lo mejor hay cuidadoras que se han ido al traste económicamente y quizás tienen una oportunidad en otro país de poder mejorar y prefieren quizás quedarse ahí donde ellas viven, ¿no? Quizás con una economía horrible, malísima, quizás viviendo del rebusque día a día, quizás de lo que ganen vendiendo por la calle, ¿no? Cuando podrían estar mejor en otras zonas, ¿no? Pero son incapaces de soltar, de delegar por un tiempo del papá o de la mamá. Y como les digo, al final ese amor que en un momento fue lo que te llevó a ti para cuidar, ese amor sin tú darte cuenta, con el paso de los años, se volvió un amor tóxico, un amor que te manipula, un amor que no te das cuenta que sin querer haces daño también a quien vives a tu lado. Así que este es el mensaje que te dejo acá. Si tienes marido o eres cuidador y tienes mujer, o si vives en pareja, cuida también de tu pareja. Tu pareja no está obligada a cuidar de tu papá o de la mamá. Tu pareja quizás te conoció también siendo ya un cuidador o una cuidadora, ¿no? Pero los años van pasando y se tienen que tomar decisiones. Y la decisión de tu parejo o de tu pareja también cuenta. No solamente cuenta la tuya pensando siempre en el bienestar de tu papá o de tu mamá, ¿no? Porque como te estoy diciendo, llegará un día en que ellos se van a ir, te darás cuenta que a ti también la vida te ha pasado, te darás cuenta quizás cuando te llegue la soledad, cuando te veas mucho más mayor tú también, cuando quizás te des cuenta que ese amor que te cegó tantísimo, que te llevó a olvidarte de tu propia vida, que te llevó inclusive a decir, prefiero perderte antes que dejar a mi papá o a mi mamá, ¿no? Y eso me parece a mí que no es justo, no es justo. Entonces, podríamos también añadir aquí al final que entonces mejor no casarse nunca dos cuidadores o no unirse un cuidador con otro cuidador, ¿no? Porque, como les digo, existen relaciones de cuidadores que acaban siendo muy tóxicas. Relaciones que al final ese cuidador o esa cuidadora acaba también manipulando a la pareja, lo mismo que hacía la mamá o el papá durante todos los años con ese cuidador y con esa cuidadora. Ahí te lo dejo. Elige bien, decide bien, proyecta también tu futuro. Nunca sabemos el momento en que nos vamos a ir, en que nos vamos a morir también nosotros. Pero por lógica, por ley de vida, ellos se van a ir antes, tus papás o tu mamá, y tú te vas a quedar acá. Si ya estás construyendo algo con otra persona a tu lado, cuida de esa persona. El Alzheimer es una enfermedad que desgasta tanto físicamente como emocionalmente. A veces es como una cárcel lo que se vive en las casas. Entonces intentemos también hacerle feliz la vida en esa cárcel a quien está viviendo a tu lado. Porque me parece injusto que además de que el Alzheimer arrasa con todo, también pueda terminar con relaciones que en un momento determinado fueron muy felices y que sin darse cuenta, por esa obligación, por esa responsabilidad con letra mayúscula, responsabilidad con letra mayúscula, muchos cuidadores y cuidadoras no se han dado cuenta de que, sin querer, también se volvieron manipuladores, como el papá o la mamá.
y no paran de echarle en cara al compañero o a la compañera de su vida de que si me amas, aguantarás. Y el amor no es aguantar. En el amor también se tienen que tomar decisiones y cuando uno vive en pareja, las decisiones son de los dos. Aunque tú lleves 15 años cuidando, 20 años cuidando, 25 años cuidando, en un momento determinado decidiste hacer la vida con otra persona. Y si las cosas, las vueltas de la vida te van cambiando y van cambiando las situaciones, o si a veces vienen situaciones difíciles, porque todos tenemos situaciones difíciles, me parece que sería injusto que por ese amor tan fuerte, por esa responsabilidad tan grande, por ese creerte que nadie más que tú va a poder cuidar de ese papá o de la mamá, dejes perder también al amor de tu vida. Y lo peor de todo, también el que lo sufre, tu compañero o tu compañera, tu marido o tu mujer, también acaba afectado mentalmente. Intentemos separar lo que es realmente la relación padre-hijo o hija-mamá a lo que es la relación que tú en un momento determinado decidiste elegir. Piénsalo, es tu vida, es tu futuro. Y llegará un momento, como te digo, que tú te vas a quedar solo o sola. Y quizás luego te darás cuenta de lo que, por no haberte dado cuenta, de que hay que aprender también a delegar, o que hay momentos en que hay que decidir también por un bien, aunque al principio te duela, pero luego al final ese bien se convertirá en beneficios. Así que aprende también a tomar decisiones, aprende a no sentirte culpable si en un momento determinado tienes que dejar al papá o la mamá para mejorar tu vida, aunque luego más tarde te los puedas llevar contigo, pero aprende también a delegar y aprende también a respetar las opiniones o la opinión que pueda tener tu pareja, tu esposo o tu mujer, quien vive a tu lado. Piénsalo. Como siempre, gracias por ver el canal. Temas reales de la vida que se sufren, que se callan, como yo os digo, se callan a veces por vergüenza, a veces porque me gustaría gritarlo, pero no puedo porque qué van a pensar de mí, a veces porque la religión tiene un peso, a veces porque nos lo han enseñado desde siempre, a veces porque sean como sean los papás, hay que callar. Y no, tú tienes una vida, tú naciste de un acto de amor y tú eres libre, decidiste cuidar libremente, pero que ese cuidar no signifique que te hayas olvidado de ti y que además también de rebote, también sin darte cuenta, obligas a la persona que está a tu lado a que también se olvide de su propia vida para que tú puedas seguir cuidando. Cuídate y ámate. Y también cuida y ama a quien tienes a tu lado. Nos vemos. Comparte este canal. Gracias.